¿Cuáles son esas ramas que componen la filosofía? Bien, son bastantes. Por ejemplo, tenemos la ética. Es la que va a estudiar los fundamentos de que las cosas sean bien. No va a decir lo que hay que hacer, pero sí te va a criticar. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el problema que teníamos con el artículo 37 de la Constitución, que decía preservar la vida de la concepción? Exacto. Bueno, eso es una discusión ética. Si debería estar ahí o no debería estar ahí. Ahora bien, hay otra rama de la filosofía que se llama la moral. Ya la moral es, como diríamos, que la aplicación. O sea, la Constitución es lo ético de una nación y las leyes adjetivas sería la moral. En la Constitución dice, por ejemplo, que se debe preservar la vida desde la concepción, pero no dice qué hay que hacer con el que la viola, no es la que no. Entonces, por ejemplo, ya está el Código Penal que te va a decir si un médico provoca el aborto cuando no hay condiciones, tiene tales consecuencias. Entonces, ya eso es propio la moral. La moral es la que establece las reglas. Tenemos una rama que es sumamente importante y que debe ser rescatada en el estudio, que es la axiología. Es la rama de la filosofía que va a tratar de estudiar los valores en sí, universales. Vamos a suponer la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad, la sinceridad. Entonces, va a estudiar eso. Tenemos, por ejemplo, la lógica, que es la que va a tratar de establecer las reglas adecuadas para que pueda darse un buen razonamiento. ¿Cómo hacemos que la verdad esté fundamentada en lógica, como debe ser, pero cómo no dejarnos engañar de que con algunos artificios lógicos nos hablen mentiras? Que ahí entonces vendrían lo que son las falacias. Que hoy en día la música urbana yo escucho mucho que usan la falacia. Eso es una falacia. Y a veces yo me pregunto, ¿y sabrán lo que están hablando? Y entonces también tenemos, por ejemplo, la metafísica, que es la rama de la filosofía que va a estudiar el ser en cuanto ser. O sea, cuál es la sustancia de las cosas, qué es lo que hace que una cosa sea eso o no sea eso. Tenemos la cosmología, que es la rama de la filosofía que va a estudiar todas las cosas que nos rodean, que tienen materia y que tienen forma. Tendríamos, por ejemplo, la filosofía de la religión, que va a tratar de establecer cuáles son los criterios básicos que tienen las religiones. Por ejemplo, en sentido general, casi todas las religiones plantean una vida después de la muerte. Creen en un ser superior. Tienen un libro sagrado. Tienen ritos. Y tienen doctrina. ¿Y la filosofía política? La filosofía política es una rama que está muy en boga hoy en día, porque allí lo que trata de analizar el Estado en cuanto a Estado. Pero a veces se piensa que la filosofía política solamente trata de las campañas políticas. No, porque polis es ciudad. Por eso, por ejemplo, Aristóteles escribió un libro que se llama así, La política, pero es la política referente a la ciudad. Platón escribió otro que se llama La república, que se debió llamar la politeia, que lo que hace es que analiza la sociedad. Entonces la filosofía política es la rama de la filosofía que trata de estudiar todo el conglomerado de la red pública o del sistema de gobierno que se vive en un lugar. Claro, hay una parte que tiene que ver con el Estado, una parte con la parte legislativa, con la parte ejecutiva también, con los tres poderes del Estado. Es decir, la filosofía política se inmiscuye en todas esas partes. Hoy en día también está muy en boga la filosofía de la tecnología, que es la que está analizando los criterios y está en la palestra pública. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos un pensador dominicano llamado Andrés Merejo, que tiene más de 30 años estudiando el cibermundo. Y está en la UNESCO representando a la República Dominicana porque está trabajando el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que está muy en boga. Y que tiene mucho que ver con la ética y la moral, con todo lo que está pasando ahora, la inteligencia artificial. Exacto, porque cada vez que hay un problema en la sociedad nuevo, ya la filosofía hace tiempo que tiene una rama que está estudiando ese problema. Estudiando eso. Ahí es que se le dice que es la madre de toda la ciencia, porque tiene una rama para cada problema de la humanidad. Las demás ciencias son particulares, solo resuelven un problema y no se hacen preguntas de ese problema. Le quiero que me hable un poquito de la epistemología como rama también de la epistemología es la rama de la filosofía que establece los criterios para determinar que un conocimiento es ciencia o no es ciencia, o que el conocimiento cumple con ciertos rasgos metodológicos a partir del cual se puede decir que ese procedimiento está correcto o no. Que no sea una pseudociencia, que no sea un conocimiento religioso, está fundamentado en la fe, no en la razón. Que no sea un conocimiento nociológico, que lo nociológico implica que cualquier tipo de conocimiento. En cuanto a la epistemología, no. La epistemología, por ejemplo, te puede decir qué hace que la física sea la física como ciencia. ¿Por qué? Porque es la que va a establecer, básicamente, por ejemplo, en principio, cuáles son los elementos básicos para que un conocimiento pueda ser considerado ciencia. Que va a tener, por ejemplo, objeto material y objeto formal. El material es lo que estudia y el formal es la parte del todo
de que estudia. Por ejemplo, la psicología que estudia al hombre, la sociología que estudia al hombre, la antropología que estudia al hombre. Ese sería su objeto material. Ahora, ¿en qué se van a diferenciar? En el objeto formal. La psicología que estudia al hombre, la conducta. Sí. La sociología como ente social que se relaciona. La antropología como evolución. O sea, a partir de ahí establecen métodos para poder analizar. Fíjense que, por ejemplo, los arqueólogos tienen sus métodos. Con una fundamentación epistemológica, por ejemplo, nadie pone en duda cuando ellos dicen, bueno, que ese fósil encontrado data del siglo tal. ¿Por qué? Porque epistemológicamente tiene una fundamentación.